¿Qué tal, amigos? Quiero hacerle una pregunta para empezar con esta videocápsula de hoy. ¿Ha viajado usted fuera del país? ¿Ha visitado, no sé, los Estados Unidos? Seguramente, de haberlo hecho, una de las visitas obligadas es ir a Disneylandia o a Disney World o algunos a San Antonio, a la Fayuca. Algunos, los más atrevidos y que tienen más medios económicos, Nueva York, Chicago quizá. Otros, pues a Europa, etc. Pero la pregunta queda, ¿ha ido usted a otro país? Si lo ha hecho, ¿qué es lo que le ha llamado la atención en esos países o en ese país y las ciudades que ha visitado? Voy a nombrar algunos elementos a ver si coincidimos. Lo primero es quizá el orden. Las personas cruzan en las esquinas, no hay ese escándalo de los carros, de los coches o de los autos, como quiera. Un servicio público de autobuses y metro eficiente, un tren suburbano, particularmente en las ciudades grandes, Nueva York, Chicago, París, Londres, Berlín o cualquier ciudad europea prácticamente. El nivel de la calidad de vida, la productividad en las empresas, el orden, etcétera, etcétera. Si le han llamado la atención estas cosas que le he descrito, ¿se ha preguntado alguna vez a qué se debe? ¿Por qué en esos países las calles están limpias? ¿No hay el cochinero que normalmente vemos en ciudades mexicanas? Las personas manejan con cierto cuidado, excepción hecha de Roma, donde aquello es casi el DF, pero en términos generales las personas cumplen y respetan las reglas de tránsito, la vialidad. ¿Se ha preguntado, pues, al menos alguna vez a qué se debe eso? ¿O se ha planteado, si va usted con su esposa, con su novia o con toda la familia, les gustaría vivir en un país así? ¿O les gustaría que México fuere como este país o como esta ciudad? Las más de las veces, salvo por allá alguien que desentone, pero prácticamente todo el mundo diría sí, 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 papá, o sí, tío, o sí, Pedro, o sí, tú, Lupita, etcétera. Porque es muy atractivo vivir en un país donde hay orden, donde hay respeto, donde los automóviles le dan el paso al peatón, etcétera, etcétera. Pero otra vez queda la pregunta, ¿por qué ellos sí tienen esas cosas y nosotros no? Bien, uno de los elementos fundamentales o centrales de eso, las causas fundamentales de lo que vemos ahí, es que en esos lugares, en esos países, se les enseña a los niños desde edad muy temprana la necesidad y utilidad de respetar la ley. Posteriormente ellos van entendiendo y aceptando una cultura de la legalidad. Si usted va a Alemania, por ejemplo, además les enseñan la cultura del trabajo, del ahorro, de una vida relativamente frugal y ahorrar para una emergencia o para el futuro o para las siguientes generaciones, etc. Luego podríamos añadir algo más, que confían en sus instituciones. Hay una actitud de no molestarse por la cosa pública, muchos militan en partidos políticos. Hay lo que podríamos llamar confianza social. No hay esa desconfianza que aquí nos caracteriza y nos impide las más de las veces desarrollarnos o establecer una relación civilizada entre políticos, entre partidos o entre gobernados y gobernantes. Los niveles de corrupción evidentemente son más bajos. No digo que no haya corrupción, pero al menos están soterradones allá, como dicen acá, a la sorda, ¿no? Ese conjunto de elementos o de causas, ¿no piensa usted que podríamos en México intentar aplicar esos elementos aquí? ¿Estaría usted dispuesto, por ejemplo, si tuviera un chofer y su vehículo,
prohibirle que se estacionara en segunda, tercera fila para que usted se baje y no batalle, por ejemplo. ¿Estaría usted dispuesto cuando por alguna razón u otra el chofer o usted mismo no le pone dinero a los parquímetros y le ponen la araña? En vez de mentarle la madre a ese grupo de 2 o 3 trabajadores, usted aceptaría su culpa y buscaría pagar eso y ya no volver a cometer esa falta. ¿Estaría usted dispuesto, así como eso, a respetar las reglas más elementales de la civilidad en cuanto a tránsito se refiere, a cederle el paso o el asiento a las personas mayores en el metro, en el metrobús o simplemente en el microbús, por ejemplo? Ayudarle a alguien a cruzar la calle, etcétera, pues. Reglas aparentemente o muy sencillas, pero de una gran profundidad para la civilidad en toda sociedad moderna. Los viajes son una buena experiencia para ver qué cosas positivas tenemos en nuestro país o en nuestro lugar de residencia y compararlas ellas con lo que vemos en otros países y preguntarnos qué podríamos de esto que veo aquí hacerlo en México. Pero si usted es una persona que llega y busca nada más ir a los restaurantes acá picudos, a las tiendas de lujo, gastarse miles y miles de dólares o de euros o de libras esterlinas o de dólares canadienses, etcétera, y valiéndole gorro todo lo demás, bueno, pues no se cumpliría ahí ese viejo refrán que dice los viajes ilustran. Aquí podríamos aplicar, los viajes sirven para gastar, no para cultivarse. Pero por encima de eso pienso que la mayor parte de los mexicanos que viajan a otro país ven con cierta envidia de la buena, yo no sé cuál sea la de la mala, la envidia es mala, pero con cierta, no decir tristeza, pero decir, ¿por qué no tenemos esto allá en México? ¿Por qué no nos comportamos allá en México así? Y al final de cuentas, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Porque la ley nos la pasamos por el arco del triunfo. No tenemos una cultura de respetar la ley y exigir que sea respetada por todos. Por el contrario, hemos hecho de la violación de la ley casi una nueva religión. Los mexicanos somos miembros todos de esa nueva religión que es violar sistemática y permanentemente la ley. Usted no puede ir, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo, no puede ir a Alemania, a Berlín, y en un determinado momento comete usted una falta y el policía le llama la atención y si va usted medio pedernal, va usted jalado de los pelos, acá se echó unos tarros de medio litro de cerveza y le empieza a mentar la madre y lo insulta, no le va a decir indio patarrajada porque pues allá al contrario son más blancos que uno, pero no le va a usted a cubrir de insultos porque en ese momento aquel policía va a hacer uso de la fuerza preparado para ella, lo va a someter a usted y lo va a llevar ante la autoridad y se le va a armar un buen pancho. Aquí prácticamente cualquier persona se siente con el derecho, se arroga el derecho de mentarle la madre a un humilde policía, golpearlo, y el otro, a sabiendas de que si utiliza su preparación para someter al que lo ofende, él saldría perdiendo. Un país como este que describo al final, esa falta de respeto a las fuerzas del orden, jamás podrá tener lo que usted ve en países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Dinamarca, jamás lo verá. Porque aquí la cultura que mamamos desde chamacos en la mesa familiar es orinarnos en la ley. Así no se construye un país civilizado. Así no se construye el mejor futuro para un país. Por el contrario, se degradan las instituciones, se socava esa convivencia civilizada y más temprano que tarde eso hace crisis y llega un momento en que sin pensarlo
llega un gobierno autoritario y un sector dice, gracias que llegaron ustedes a poner orden. Porque eso también importa en la convivencia civilizada en un país también civilizado, el orden en la sociedad. Nosotros en ese sentido somos desordenados. Si digo que todos somos corruptos se van a molestar algunos, pero tendemos a violar la ley, vamos a ponerlo suavemente, pero no nos interesa eso. Es la ley del más fuerte. Es si yo tengo dinero y tengo el teléfono de un diputado, de un senador o de fulano de acá y eso, y a mí me hacen esto los policías y los voy a cesar porque no saben ustedes con quién están tratando. Ese México que abunda aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México y prácticamente a pueblo pinchurriento al que vaya usted, se ven esas cosas. Por eso cuando vaya usted a otro país, no se pregunte por qué estos tienen esto tan bonito, tan ordenado, tan limpio. Y en relación con esto de limpio, porque allá compran bolsas especiales para la basura, las cierran bien y los ponen separados los materiales para que 1, 2 o 3 o cada 3 días pase el camión que recolecta la basura y todos hacen eso. Aquí nuestras bolsas de la basura son las que nos dan en el súper y las amarramos y las dejamos en la esquina ahí. Y luego decimos, qué cochinos son los demás, qué cochinos no han venido por la basura. Es que esa basura está ahí porque usted la deja ahí. En fin, pues, esto tiene un poco que ver con la videocápsula de ayer, las ideas. Mientras no cambiemos nosotros ese grupo, ese conjunto de ideas en relación con la ley, con la cultura de la legalidad, con la necesidad de tener orden en la sociedad, difícilmente podremos tener un México civilizado, un México que vive en armonía. Escoja usted. ¿Qué quiere? ¿Quiere vivir en este cochinero, en este desorden, en esta casi selva? ¿O quiere usted vivir acercándonos un poco a aquellos modelos que quizá usted haya visitado? En algunos casos habrá pasado como si nada, pero en otros quizá usted observó con detenimiento y dijo, qué bueno sería que en México tuviéramos esto. Esos países, esas sociedades, desde hace muchos años empezaron a respetar la ley. Al principio les impusieron severas multas a quien violaba la ley. Aquí, olvídese usted eso. La siguiente vez, pues, no se queje de lo que ve, porque es una obra que con un celo digno de mejor causa, nosotros hemos construido. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en otra videocápsula. Aquí, con Ángel Verdugo, el espacio para personas como usted, personas inteligentes. Gracias.